Bendiciones con todos. Tema 23. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el visitante divino del ejército del Señor. Y utilizamos Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15, que dice lo siguiente. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tenemos aquí el llamamiento y la comisión de Josué. Fue el mismo que recibió Moisés en Madián, desde la zarza ardiente. Recordemos que en Éxodo capítulo 3, versículo 5, Moisés se le mandó quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era tierra santa. En nuestro pasaje bíblico que estamos utilizando, después de cruzar el desierto, los israelitas habían cruzado ya el Jordán y estaban acampando al otro lado. Un día por la mañana, Josué probablemente se levantó y contempló la escena impresionante del campamento y quizá se llenó de orgullo al ver las tiendas de las 12 tribus situadas a su alrededor. Él era el líder de este gran grupo y el sucesor de Moisés, y debe haberse sentido bien. Pero luego sucedió que miró hacia el límite del campamento y vio allá a un hombre en pie con su espada desnuda en su mano. Al mirarle Josué, en un principio probablemente habrá dicho dentro de sí: seguro que no sabe que aquí yo soy el general. No he dado ninguna orden que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. Josué pues se acercó donde estaba el hombre y le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el personaje celestial se presentó diciendo: Soy príncipe del ejército del Señor. ¿Y sabe usted quién era? Creemos que no era otro que el llamado ángel del Señor, el mismo Cristo en una de sus apariciones en el Antiguo Testamento, anteriores a su encarnación en este mundo. La respuesta resultó sorprendente y debió convencer a Josué que este no era un hombre mortal. Y Josué habrá sentido como Abraham cuando se encontraba bajo el roble en Mamre, como Jacob cuando estaba en Peniel, y como Moisés cuando se encontró ante la zarza ardiendo y que no se consumía. Como todos aquellos grandes personajes del Antiguo Testamento experimentaron como un destello de la revelación divina. Y luego, en los tiempos del Nuevo Testamento, hubo otros, como los discípulos que viajaban hacia Emaús y que sintieron junto a ellos la presencia de Dios. Oiga, esto es indescriptible, esto es maravilloso. Que Dios mismo nos acompañe, que Dios mismo nos guíe y nos dé las instrucciones. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Aquella presencia divina se encontraba allí para indicarle que el Señor lucharía a favor de su pueblo. Pero aquella espada en su mano también indicaba que la paciencia demora en ejercer el juicio sobre la extrema maldad de los amorreos.
había llegado ya a su fin. Tanta maldad. El pueblo que allí acampaba, muy cerca de esta impresionante escena, iba a ser un instrumento para el justo castigo de Dios. Pero esta espada desenvainada también indicaba que la justicia de Dios también caería sobre los israelitas cuando éstos se dejaran dominar por su propia maldad y se rebelaran contra Dios. Esta, pues, fue una experiencia profundamente significativa para Josué. Él habría anticipado una batalla entre dos ejércitos, Israel y los cananeos. Habrá pensado que aquella sería su guerra y que él actuaría como el comandante en jefe de su ejército. Pero entonces tuvo que enfrentarse al comandante divino y tuvo que aprender que aquellas serían las batallas del Señor. El general de mayor graduación del ejército del Señor no había llegado para ser un mero espectador del conflicto que iba a comenzar, o incluso un aliado. Él tenía el control absoluto de la situación y pronto revelaría sus planes para capturar la ciudad de Jericó. ¿Qué les parece? Dios mismo acompañando, Dios mismo dando las instrucciones cómo conquistar. ¡Qué maravilla! Esta presencia divina habrá estimulado enormemente a Josué. Ya no tendría que soportar en solitario la tremenda responsabilidad del liderazgo de aquel pueblo. Y la presencia divina convirtió a aquel paraje en un lugar sagrado. Al quitarse el calzado, Josué también estaba reconociendo que la próxima batalla y la totalidad de la conquista de aquella tierra era, en realidad, un conflicto de Dios y que él, Josué, era simplemente un siervo, nadie más, nada más. En cuanto a la expresión el ejército del Señor, se refiere concretamente al ejército de los ángeles. Hubo en el Antiguo Testamento un caso protagonizado por el profeta Eliseo en 2 de Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 17. ¿Se acuerdan? Que su criado, en el cual el ejército invisible de los ángeles rodeaba la ciudad de Dotán, superando enormemente al ejército de Siria. Leamos esto, es interesantísimo. 2 de Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 17. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y, consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Escuche. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor. ¡Qué maravilla! Cómo Dios protegiendo a aquellos que le honran.
un ejército de parte del Señor cuidando a Eliseo, porque lo querían apresar. En otras palabras, lo querían matar. Siglo más tarde, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26, versículo 53, en el jardín de Getsemaní, en el monte en que Jesús fue arrestado, él dijo que, si así lo hubiera querido, podría haber orado a su Padre para que le librara, y el Dios Padre le enviaría 12 ejércitos de ángeles. También en el Nuevo Testamento, en la carta de Hebreos capítulo 1, versículo 14, se describió a los ángeles como espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia, la salvación. Cada persona, en la peculiaridad de sus dificultades personales y en momentos claves de su vida, necesita sentir la presencia de Dios, la cercanía de Dios. Las circunstancias de nuestra vida resultan con frecuencia opresivas. Prácticamente es imposible de superar por nuestras propias fuerzas. Y en la lucha por la vida o por la supervivencia, muchos conflictos y problemas parecen presagiar nuestra derrota, aún antes de habernos enfrentado con ellos. Si se considera usted un creyente, creemos que se habrá apropiado de las lecciones que tuvo que aprender Josué al entrar en una tierra llena de conflictos. Si usted aún no se considera un hijo de Dios por la fe en Jesucristo y no le ha aceptado como su Salvador personal, le invitamos a que, en una sencilla oración, hable con Dios y le pida que Él se acerque a usted y con su palabra le haga sentir su proximidad, señalándole a Jesucristo, a su persona y a su obra en la cruz a favor suyo, como el único medio para iniciar una relación con Dios. Sí, eso es maravilloso. Por eso nosotros hemos escrito una oración para guiarle, enseñarle cómo venir a los pies de Cristo. Entonces, repítala esta oración con todo su corazón, buscando en convertirse en un hijo de Dios, para que tenga la guía también y la protección de los ángeles, como la tuvo Josué, como la tuvo Jesús, como la tuvo los discípulos de Emaús, como la pueden tener cualquier buen cristiano. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración, se convirtió en un hijo de Dios con todo su corazón. Ahora, venga todos los días a la palabra. Lea la palabra, instrúyese en la palabra, pídele al Espíritu Santo que le ayude a entenderla, que le ayude a ponerla en práctica y le ayude a predicarla también. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe al Señor, cante alabanzas por sus maravillas, por sus grandezas. ¿Sí? Y venga a la iglesia. Acá juntos seguimos aprendiendo esas maravillosas verdades que instruyen nuestras vidas, que alimentan nuestra alma. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Estamos viendo aquí el encuentro que tuvo Josué con Jesucristo, en otras palabras. ¿Sí? El encuentro que debe tener cada persona sobre la faz de la tierra contigo, Señor Jesucristo. Y eso tú lo haces demostrando cuánto nos amas, cuánto amas a tu creación, y por eso te damos gracias. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Que las personas puedan entender tu palabra, puedan entender esta palabra, puedan entender que tú quieres ir a cada una de las personas, ¿sí? Tocar su corazón, entrar a cenar con él, como dice Apocalipsis. Entonces oramos que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones de la tierra y
ponga el deseo en las personas para escucharla, para ponerla en práctica, y esta puesta en práctica de esta palabra se determine en la búsqueda del Señor Jesucristo. Y tú, Señor Jesucristo, por favor, está allí con tu disposición como siempre, listo para escuchar la voz de aquel que te busca, Señor. Te damos gracias por tu amor maravilloso, tu amor que rebasa todo entendimiento. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé una porción más a la iglesia, a la familia, a todo aquel que escucha la palabra de Dios, y que ese Espíritu Santo en nosotros nos haga recordar y poner siempre en práctica la palabra. Y te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan también conocer las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.